Ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de volver a estar con ustedes. Y bueno, en esta noche vamos a tocar temas específicos sobre el sistema de gestión de la calidad. Pero primero quisiera ver si me escuchan por el micro. ¿Sí? Sí se escucha, ingeniero. Sí. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver lo que es la introducción, lineamientos, evaluación de riesgos en auditorías y las no conformidades de calidad, que son básicamente parte de esta norma ISO 9001 y que están relacionadas a otras que sirven para fortalecer este tema de las auditorías, esto de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, y justo es la parte en la cual nos auditan, ¿sí? Entonces, los puntos que vamos a tratar, pues es la introducción, lineamientos, evaluación de riesgos en las auditorías y las no conformidades de calidad. En sí, como parte de la introducción de esto, hay que situarnos en sí en los requisitos de las normas a las cuales nosotros tenemos que aplicarlas. Por ejemplo, la auditoría interna del sistema de gestión de la calidad, según la ISO 9001, versión 2015, que es la norma con la cual ustedes han certificado o piensan certificar la corte en la cual ustedes elaboran, obedece a que debemos implementar los mecanismos para realizar las auditorías internas. Y este punto se ubica en el numeral 9, evaluación de desempeño, subnumeral 9.2, auditorías internas de la ISO 9001, versión 2015. En esta norma ISO 9001 versión 2015, auditorías internas, pues nos establece los requisitos que debe tener una organización. Pues básicamente dice que la organización debe llevar auditorías internas a intervalos planificados, y entonces no nos dice que si debe llevar 2 o 3 auditorías internas. Básicamente, auditorías internas. Pueden ser anuales, pueden ser semestrales, mensuales, lo que ustedes puedan decidir. Sin embargo, les quiero mencionar que una auditoría interna pues involucra recursos, involucra también tiempo del personal que va a prestar atención a la auditoría interna. Asimismo, lo que son, de parte de los recursos, son los viáticos, ¿verdad? E incluso estas auditorías se pueden cruzar con otros tipos de eventos en el cual ustedes deben estar presentes o realizarlo. Por lo tanto, esta auditoría interna pues, se debe realizar planificándola bien y evaluando los riesgos a los cuales está expuesto su cumplimiento. Porque la auditoría interna lo que busca en el sistema de gestión de la calidad pues, es en sí verificar si los requisitos de la organización son conformes. O sea, el sistema de gestión de la organización es conforme con esta norma ISO 9001. Eso busca la auditoría interna. Y también si es conforme con la documentación de la organización, o sea, con su sistema de gestión de la documentación de la organización, porque la organización no solo ha determinado sus auditorías internas y no solo ha determinado sus procedimientos y mecanismos, sino la organización también a veces pone requisitos adicionales. En el caso de ustedes, tienen leyes con las cuales ustedes se guían y eso lo añaden, o sea, lo indican en sus procedimientos, son adicionales a los requisitos que pide la norma. Por lo tanto, también deben cumplirlo. Así que esta norma ve estas dos partes, ¿no? Tanto que si cumplen con la norma del sistema de gestión de la calidad, como los requisitos propios de la organización. Bueno, la organización, pues para el sistema de gestión de la calidad, debe, pues, definitivamente planificar esta auditoría, ¿no? Debe realizar un programa de auditorías en el cual pueda determinar cómo se va a realizar la auditoría, quién lo va a realizar, cuánto nos va a costar, quién lo va a hacer. Pero aparte de esto, como manera introductoria, nosotros también debemos relacionar nuestras auditorías internas y nuestros procedimientos a la norma ISO 19011, versión 2018. Esta norma, que son las directrices
que son las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, que ha sido actualizada el año 2018, bueno, aquí nos va a decir y nos va a establecer en esta norma cómo deberíamos hacer una auditoría interna de un sistema de gestión en general. Puede ser 9001 y cuando ustedes implementen 14001 será 14001 y así, pero es para un sistema de gestión en general. También nos va a decir cómo debemos capacitar a los auditores, de qué forma debemos seleccionarlos y cuáles deben ser las competencias. Entonces, esta norma nos va a dar una orientación más específica sobre auditorías internas. O sea, esta 19.011 es solo para auditorías internas y que complementa la 9.001 en el punto 9.2, numeral 9.2, auditorías internas. Básicamente, en la 19.011, en el punto 5, habla de la gestión de un programa de auditorías internas y en el 5.3 habla de la determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades de un programa de auditorías internas, de un programa de auditorías en general. Y en este punto establece que la organización debería determinar esos riesgos por los cuales no cumpliría este programa. O sea, no se realizaría una auditoría interna. Hay muchos riesgos, por ejemplo, manifestaciones, donde ya no podemos viajar, donde no podemos dirigirnos, huelgas que cierran pues los juzgados, ya no podemos entonces hacer actividades. Otro riesgo que hemos tenido inusual es la pandemia, ¿sí? Pero puede haber terremotos, diferentes situaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y oportunidades, por ejemplo, quizás en un momento las actividades de la organización pues no sean tan arduas y de repente podemos identificar en el año que en ese momento podemos realizar la auditoría interna, ¿sí? O de repente se va a hacer una auditoría financiera, una auditoría pues contable y aprovechamos para junto con ello hacer una auditoría interna. Entonces, debemos identificar todos esos riesgos y oportunidades y bueno, y está en el punto 5.3 de la norma 19.011 versión 2018. En lo que son lineamientos, nosotros tenemos que basarnos en el numeral 0 de la ISO 9001 versión 2015. Básicamente ahí nos establece qué es una gestión de procesos de forma general. Y en las no conformidades, pues es parte también de la 9001, pero es en el numeral 10 mejora, 10.2 no conformidad y acción correctiva, que básicamente es determinar cuál es el incumplimiento de los requisitos a los cuales nosotros hemos realizado o hemos provocado y qué acción correctiva vamos a tomar para que esas causas no vuelvan a ocurrir. Bueno, en función a los lineamientos, el sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001 versión 2015 tiene principios de calidad que son 7 principios básicos en los cuales el sistema de gestión de la calidad se debe conducir, ¿sí? Estos principios no pueden ser obviados y no pueden ser modificados. Básicamente la organización se va a guiar o va a elaborar toda su documentación basado en estos 7 principios que son parte de la norma del sistema de gestión de la calidad. Uno es enfoque al cliente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a implementar en la ISO 9001 básicamente es todos los requisitos para que la satisfacción del cliente aumente. Por lo tanto, siempre vamos a enfocarnos en los requisitos del cliente, en este caso del ciudadano, o de quien realice pues algún trámite directo con cualquier juzgado. Entonces, nosotros en función a eso determinaremos los requisitos, le brindaremos las facilidades y todos los procesos que definamos va a ser para esa satisfacción del cliente. Liderazgo, ¿no? Respecto a otras normas, esta norma ISO 9001 versión 2015 habla de que el liderazgo lo debe tener cada uno de los procesos. Quiere decir que ya antiguamente se elegía, por ejemplo, un representante de la dirección y él era el que se dedicaba pues a liderar el proceso, pues, y todos decían, ¿quién es el responsable del sistema de gestión? Bueno, es el representante de la dirección. Pero el representante de la dirección, en esta norma, en esta última versión, ya no establece que debemos tener uno. Entonces, básicamente, lo que se desea es que todos seamos líderes de este proceso. Entonces,
cada uno de nosotros tiene que liderar y ser partícipes de que el sistema de gestión esté implementado en cada uno de sus áreas, de sus procesos que manejan. Luego, el compromiso de las personas básicamente se refiere a que las personas deben estar comprometidas con el sistema de gestión, y el compromiso también lo debe establecer pues la organización de diferentes formas. Por ejemplo, liderando el sistema de gestión. También se puede comprometer con algunos contratos de trabajo donde se establece sus funciones y sus responsabilidades, y parte de eso es la responsabilidad de seguir el sistema de gestión y cumplir con todos sus procedimientos, metas procedimientos y mecanismos que se ha establecido. Con este documento se puede hacer que las personas también estén comprometidas. Hay reglamentos internos de trabajo también que lo pueden tener, y donde esté establecido que se va a seguir con este sistema de gestión. El enfoque en procesos, por ejemplo, la organización ya no va a hablar, de repente hablará de áreas, pero en sí un proceso que va a tener, lo va a implementar en cada una de sus áreas, y un proceso en sí, que lo vamos a ver más adelante, pues tiene entradas y salidas, y en esas entradas y salidas vamos a poder terminar y controlar pues cómo ingresan los elementos para el proceso y cómo sale, ¿no? Y esos procesos van a estar orientados hacia el resultado final de la organización, que puede ser el control de huella biométrica de forma adecuada, y el asesoramiento o el otro nombre que tengan, pero básicamente es el servicio al ciudadano, a la persona que venga a consultar algo, ¿sí? El principio de la mejora. Toda esta norma, si ustedes lo han leído y han llevado algunos cursos, habla de la mejora continua, del ciclo PHBA. Cada uno de los procesos que ustedes implementan en su sistema de gestión siempre va a ser el mejorar continuamente bajo un ciclo que es el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿sí? Con respecto a la toma de decisiones basada en la evidencia, esto es aplicado básicamente en las acciones correctivas, las no conformidades, las auditorías internas. Nosotros no podemos opinar, esta persona hace mal su trabajo. Sí, a mí me han dicho que en el área pues, de despacho no hacen bien, no embalan bien los productos, ¿no? Basada en la evidencia es que uno debe decir, de acuerdo al procedimiento 234, no se evidencia pues, el embalaje como lo establece este estándar, ¿no? Y puede ser fotos, registros, pero es basada en una evidencia en el cual uno puede trazar y, bueno, no puede decir, oye, esto no es cierto, ¿no? Eso es simplemente un chisme, ¿no? Gestión de relaciones es que ahora nosotros en la organización ya no solo estamos viendo que trabajamos los colaboradores de la organización y el gerente general o el presidente y su personal, ¿no? Nosotros tenemos relaciones con diferentes entidades. En ustedes, por ejemplo, las relaciones que tienen es con el MEF y con otras entidades del Estado que les ayudan pues, a poder proseguir o dar continuidad a sus servicios. También, por ejemplo, tienen servicios logísticos, creo que es el courier. Entonces también tienen proveedores, también es otra relación que manejan con ellos. La principal relación que tienen ustedes son sus trabajadores o el personal que trabaja con ustedes. Entonces, la gestión de relaciones establece pues, que hay que mantener una relación con ellos que ayude al sistema de gestión a ser eficaz, que nos ayude a mejorar también y que ellos también mejoren. Y básicamente en estos 7 principios, el sistema de gestión de la calidad se va a formar. Por lo tanto, necesitamos nosotros mantener estos principios, bueno, y esto lo vemos más en la norma ISO 9000, versión 2015. Esta norma, yo se las voy a pasar directamente con la doctora, pero las normas que las cuales he mencionado, yo se las voy a pasar para que se los envíen directamente, se las voy a pasar directamente a la doctora. Bueno, si nosotros hablamos del principio de la calidad, como parte también de estos lineamientos, tenemos que hablar sobre el enfoque en procesos, ¿no?
Ya habíamos hablado sobre procesos, pero sin embargo, en sí, ¿qué es un proceso? ¿Para qué se utiliza? ¿Sí? Y básicamente acá hay una gráfica que nos engloba de forma genérica un proceso. Miren, en sí un proceso son las actividades, ¿sí? Son actividades que se realizan para transformar elementos de entrada en elementos de salida. Bueno, dicho de esa manera, que está justo en la norma ISO 9000, es fácil de expresarlo, pero en sí entenderlo es un poquito más complicado. Entonces, un proceso, como le dije, es un conjunto de actividades que tienen un inicio y un final, ¿sí? En el punto inicial, nosotros tenemos que pues, recibir, ¿sí? Lo que son las entradas. ¿Y qué son las entradas? Pues si somos una empresa, pues materia, energía, información, por ejemplo, la forma de materiales, recursos, requisitos. Ustedes reciben, por ejemplo, documentos para procesarlos, para analizarlos y evaluarlos. Es una entrada. Entonces hay que identificar, bueno, ¿quién me entrega esos documentos? Bueno, son los procesos que preceden, en este caso pueden ser los procesos de ustedes que están pues antes de ustedes, ¿sí? Y luego que ustedes procesen esa información, ¿sí? Ustedes tendrían que emitir un documento final, un resultado final, y tendrían que determinar a quién le van a entregar, ¿sí? Y básicamente ustedes pueden entregar la decisión de algún tipo de sentencia que manejen. Y eso se lo van a entregar también a un receptor, que es otro proceso, ¿sí? Por eso se llama receptores de las salidas. Entonces, cuando uno ya establece, cuando uno establece en la organización los procesos, pues ya tiene claro dónde ingresan los elementos de entrada y qué es lo que salen y a quién se les entrega. Y en estos puntos de inicio y punto de final es donde generalmente uno establece los controles, ¿sí? Los controles para que no ingrese cualquier tipo de, de documento que falte terminar y entorpezca o dificulte la labor que se realiza en este proceso. Y en el punto final, para medir si se cumplió con los indicadores, o sea, con los controles finales, o sea, el resultado que sea adecuado de nuestro trabajo que realizamos. Por eso, un enfoque en procesos le va a permitir a la organización controlar las relaciones e interdependencias entre cada uno de los procesos del sistema de gestión. Y básicamente esto nos ayuda a mejorar. Y entonces si hablamos de procesos y enfoca procesos, pues la norma nos lleva a una tendencia a que nosotros tengamos todo nuestro sistema de gestión en base a procesos, cada uno de ellos concatenados con entradas y salidas, ¿sí? Orientados hacia un fin y ese fin pues son los resultados o los objetivos de la organización. Y ustedes tienen sus objetivos claros. Básicamente el enfoque en procesos lo que nos va a hacer, ayudar, es a orientarnos a esos resultados. En otras palabras, todos los recursos, todos nuestros esfuerzos, todos esos van a ser en pro del resultado de la organización y en conclusión final de la satisfacción del cliente. Porque si hacemos bien nuestro trabajo, si establecemos los procesos adecuados, si lo tenemos en nuestro mapa de procesos, si determinamos los controles, pues el resultado del enfoque, el resultado de la satisfacción del cliente, pues va a ser definitivamente un resultado positivo. El cliente va a estar satisfecho. Entonces, esto significa el enfoque en procesos, ¿sí? Ahora, este punto es mucho más largo, ¿no? Hablar de caracterización de procesos, de talleres de uno con otro, puede ser muy extenso e incluso este es el punto inicial en el cual ustedes, después de determinar su política, han debido determinar, como le mencionamos en la charla anterior, determinar su mapa de procesos y por cada proceso han debido determinar las actividades, las entradas, las salidas y a quienes en sí ustedes van a entregar esto, de quién van a recibir
cuál es el objetivo del proceso directo, todo eso debe estar determinado al detalle. ¿Por qué debe estar determinado al detalle? Para poder, para que esté claro qué es lo que hacemos, ¿sí? Y a dónde queremos llegar. Y en las auditorías, pues nos van a pedir, nos van a auditar justamente este proceso y resultado de este proceso, pues salen también pues los indicadores de gestión, ¿sí? Ok, esta norma también está en función del ciclo PHBA. Y bueno, mucho se ha hablado sobre este ciclo del PHBA, pero básicamente en este ciclo PHBA, pues es como incluso se implementa un sistema de gestión de la calidad. En el planificar, pues establecemos todos los objetivos del sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr implementando un sistema de gestión de la calidad? Sí, si el sistema de gestión de la calidad está orientado a los objetivos de nuestro, digamos, del líder de su organización, ¿sí? Hay que establecer los procesos, los recursos necesarios. ¿Qué necesitamos para este tipo de procesos? Ah, bueno, para la huella biométrica necesitamos, en primer lugar, estos lectores biométricos, o tendrá un nombre técnico, al final lo vamos a ver en las consultas. Básicamente, si este equipo se podrá comprar o no, es muy caro, no podemos, que sigan firmando sin huella. Entonces, todo eso hay que determinarlo, ¿sí? En esto de sus procesos y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas, nosotros también debemos determinar aquí cómo es que vamos a realizar el trabajo. Si lo vamos a realizar, por ejemplo, ahora, ¿no? Virtualmente. Virtualmente antes no se hacía, pero los tiempos cambiaron y por esto de la pandemia ahora lo hacemos virtualmente. Estos también hay que planificar nuestros procesos desde el inicio, los cambios que debemos realizar, ¿sí? También las políticas de la organización, identificar y abordar los riesgos y oportunidades. Claro, en esta norma nos establece que nosotros debemos, así como de la auditoría interna, debemos nosotros determinar cuáles son los riesgos y oportunidades de la organización en general, ¿sí? Para mantener las actividades, para no generar reclamos en los clientes, diferentes pues, aspectos que debemos analizarlos muy detenidamente, ¿sí? Una vez que hemos establecido todos estos, los procesos quiere decir que también no solo vas a establecer los procesos, sino también sus procedimientos, ¿sí? Por eso habla de recursos y, bueno, los indicadores y otras cosas más. Luego de establecer eso, pues hay que utilizar esos mecanismos, esos documentos y implementar todo lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y acá podrá estar un líder, alguien que ustedes determine que es el encargado, pero no el responsable del resultado de todo. El responsable de la implementación, del cumplimiento de cada uno de los procesos son los propios dueños de procesos y su personal que está, por el cual está compuesto. El responsable es una persona que va a facilitar el trabajo, ¿sí? El responsable del sistema de gestión de la calidad es el que va a hacer seguimiento, avisarles, oye, hay que hacer esto, hay que cumplir, hay que analizar, pero no va a ser en sí el que va a ser responsable de que ustedes realicen sus labores de acuerdo a lo planificado. Eso ya no se ve, eso se veía en la norma anterior. Luego de implementar todo lo que se ha realizado, tenemos que verificar. Y verificar o confirmar, muchos le dicen, es realizar el seguimiento, ¿no? Y la norma nos dice cuando sea aplicable la medición de los procesos, o sea, no todos los procesos se pueden medir, pero es mejor que todos tuvieran una forma de medir. ¿Y cómo lo mido? Con indicadores, otros lo medirán con informes de cumplimiento, ¿sí? Entonces hay que medir pues estos procesos y los servicios que brindamos, o si ustedes le llaman productos, son diferentes. También en esta norma se ha aclarado los puntos en qué es un servicio y qué es un producto. Y en esta norma aplica para los dos. Y hay que ver si los resultados que tenemos pues están de acuerdo a nuestras políticas, los objetivos, si hemos cumplido los requisitos del cliente. Y bueno, todo esto hay que informarlo a la alta dirección para que la alta dirección tome decisiones. Dentro del verificar también está la auditoría interna,
y otros tipos de formas de hacer seguimiento a cada uno de los procesos, ¿sí? Y bueno, y también en verificar, pues está todo lo que son, bueno, las no conformidades que hemos implementado y las acciones que hemos tomado. Y en actuar, básicamente, son tomar acciones para mejorar el desempeño, que quiere decir qué acción tomaremos respecto al resultado que hemos encontrado en esta verificación, ¿sí? Recursos humanos no ha definido los perfiles para los puestos del presidente, digamos. Entonces, ¿qué acción tomamos ahí? Bueno, definiremos los perfiles, pero ¿por qué no se ha definido? De repente porque no está establecido en sus funciones, o de repente porque el presidente tiene otro tipo de manejo. Entonces, en ese sentido, las acciones que se deben tomar son determinando pues, las causas de estas acciones. Ahora, otra acción para actuar en este punto también es si es que esas modificaciones o esas no conformidades en las cuales hemos tomado acciones deberían ser un estándar ya de la organización y no un caso puntual. En ese sentido, lo tenemos que hacer tenemos que incluir un procedimiento, elaborar un procedimiento, pero de tal forma que se estandarice ese tipo de actividad. Entonces, el ciclo PHBA, básicamente, el planificar, hacer, verificar y actuar, nos dice cuál es la forma o la manera en la cual esta norma se conduce hacia la mejora continua, ¿sí? Y en cada uno de los procesos y actividades nos debemos conducir hacia esa mejora continua. Bueno, como siguiente punto, vamos a ver lo que es el pensamiento basado en riesgos. Bueno, esto no se veía en la versión 2008. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgos? Pues básicamente es que la organización ahora analice o identifique los riesgos y oportunidades y una vez identificados, tome acciones o los aborde para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. En la norma, cuya versión era 2008, las acciones preventivas, pero el resultado de estas acciones preventivas o de estas normas en el tiempo era que nadie hacía acciones preventivas. Por lo tanto, como nadie hacía acciones preventivas, entonces no funcionaba la norma, no era eficaz para el sistema de gestión de la calidad. Todos hacían correctivas y nadie preventiva. Quiere decir que no se adelantaban a los problemas. Por lo tanto, en esta norma se cambió y se estableció la identificación de los riesgos y oportunidades y abordarlos para poder prevenir cualquier tipo de situación en el futuro. Básicamente es eso, ¿sí? Pero cuando habla de abordarlos, habla de establecer acciones, porque estas acciones van a hacer que este riesgo disminuya o no afecte a la organización. Y básicamente es como este flujo, ¿sí? Que hemos puesto acá. Un problema, ¿qué problema puede ocurrir en la organización que impida que sigamos brindando los servicios a nuestros clientes, al ciudadano? Y ustedes listan todos los problemas que pueden ocurrir, que el sistema es más lento, que puede haber huelgas y paralizamos nuestras actividades, que nosotros no tenemos un backup y entonces podemos perder la información, ¿sí? De repente también el tema del riesgo de incendio, pues las conexiones son muy antiguas y hay un riesgo que haya un incendio y se pierda todo lo que manejamos, ¿sí? Que el internet es muy lento, etc., etc. O sea, diferentes tipos de problemas que puede ocurrir. Y estos problemas no deben quedar ahí, sino tenemos que analizarlos. Y para eso hay una metodología, ¿sí? Es la ISO 31000, que básicamente con esta norma se puede darle pues, un mecanismo a este tipo de riesgos, pero generalmente se hace bajo una matriz donde se evalúa la probabilidad. Ahí se analiza esos riesgos que podemos nosotros determinar. Se evalúa la probabilidad. Determinando la probabilidad, pues identificamos los riesgos más altos y esos riesgos más altos le determinamos la solución, las acciones para que no ocurra o si ocurre,
en este momento pues ya tenemos una acción inmediata, como un plan de contingencias ante una situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Lo que pasó en la pandemia. Ahora, si ocurre una pandemia y no nos permite trabajar juntos, ok, trabajamos virtualmente, ¿sí? Para eso, en la solución estableceremos las actividades que nosotros necesitamos realizar para trabajar virtualmente. Y eso disminuye este riesgo y se hace más llevadero, ¿sí? Y así hay muchos otros ejemplos. Entonces, el trabajar bajo un pensamiento basado en riesgos, pues nos va a ayudar a disminuir, a hacer más eficaz el sistema de gestión de la calidad. Pero algo más, así como se identifican riesgos, también se pueden identificar oportunidades. Esas oportunidades también se analizan, ¿sí? Bajo la probabilidad de que ocurra o que pueda ocurrir y qué solución, o sea, qué acción podemos tomar para aprovechar esas oportunidades. Que se me ocurre, ¿no? Que de repente, por el tema de la pandemia, se establece un presupuesto para los planes COVID, ¿ok? Entonces, con eso voy a mejorar mi atención a al ciudadano. Entonces, yo agarro y puedo aprovechar ese tipo de presupuestos adicionales que pueden darnos, ¿no? Yo sé que el decirles esto en este momento, pues es como decirles, me van a decir, oye, pero presupuesto no hay, no nos va a entregar, sí, pero es un ejemplo que les quiero mencionar, ¿no? Me imagino que ustedes tienen otros ejemplos de oportunidades que pueden aprovechar, ¿sí? Las oportunidades, pues, son externas, ¿sí? Y los riesgos pueden ser internos y pueden ser también externos. En este caso sí, pero las oportunidades generalmente son externas. Bueno, como les mencioné, pues en esta norma internacional pues se habla ya de acciones, no acciones preventivas, sino en sí riesgos y oportunidades y cómo abordarlos. Básicamente, y bueno, con todas estas acciones nosotros vamos a reducir en sí lo que pueda ocurrir. Y de esta manera se está tomando las acciones preventivas que no se tomaban y las acciones correctivas, pues ya hay un capítulo especial para eso, ¿sí? Este punto, pues es un punto importante y básicamente los auditores analizan mucho este capítulo de la norma porque dicen si una organización ha identificado bien sus riesgos y los ha abordado adecuadamente, pues de ahí en adelante, pues lo demás es más sencillo, porque ya está preparada para todo, ¿sí? Entonces, este punto, que generalmente se hace una matriz de riesgos, que es muy común, si ustedes lo han analizado y lo tienen, pues simplemente es de forma concienzuda, pues de analizarlo y las acciones que se pueden tomar directamente. De esa manera se debe hacer, ¿no? No hay que hacerlo solo por cumplir un requisito, porque no va a aportar valor a su organización y va a ser una carga en vez de ser una herramienta de ayuda. Bueno, ¿qué es una evaluación de riesgos en auditorías del sistema de gestión de la calidad? Y básicamente este punto no se toca en la ISO 9001, se toca en la ISO 19011, ¿sí? En la 9001, que es el numeral 9.2, básicamente se dice que debemos nosotros tener un programa de auditorías internas, ¿sí? De auditorías, debemos ejecutar esas auditorías, debemos proporcionar información sobre el sistema de gestión de la calidad y debemos medir los resultados de este programa de auditorías de forma muy genérica. Y básicamente, como ya lo habíamos tocado la vez pasada, pero lo quiero tocar de nuevo porque está relacionado a lo que nosotros vamos a ver. Esta auditoría debe incluir, como les mencioné la vez pasada, los métodos, las responsabilidades, ¿sí? De quién va a hacer la auditoría, si va a haber un procedimiento, si lo vamos a hacer en función a un tipo a una norma específica. Por ejemplo, la 19.011 sería un método del programa de auditorías en el cual yo se las recomiendo que la analicen y la tengan, porque esta norma les va a ayudar a formar un programa muy enriquecido y en el cual pueda servirles de apoyo. ¿Qué más le puedo decir de una auditoría interna? Pues la auditoría interna también puede estar
realizada junto con algún tipo de otra auditoría, no sé, contable, financiera, legal, ¿sí? Entonces, se puede hacer en la misma auditoría de esa manera. Si la organización quiere, por ejemplo, un tema financiero, pues esta auditoría del sistema de gestión de la calidad tocará puntos más financieros, ¿sí? Verificando esto con mayor esmero. Las responsabilidades, bueno, sí, ¿quién va a ser el que va a liderar el programa de auditorías internas? O sea, ¿quién va a ser el que administre este programa? ¿Alguien de ustedes? No, queremos que sea externo, no, queremos que sea interno. Todo eso hay que definirlo en estos puntos, ¿no? ¿Qué se le va a pedir a los auditores, ¿no? ¿Qué deben tener los auditores en primer lugar? Maestría, haber llevado un curso de 100 horas de auditorías, de 50 horas de auditorías, de 40 horas, haber tenido 3 auditorías antes. ¿Qué se le va a pedir? Eso debemos establecerlos aquí, ¿sí? Los requisitos de planificación, pues también tiene que incluir todo el tema de, pues, cómo nosotros vamos a viajar en sí. ¿Va a ser virtual o presencial? Ahora, ¿va a haber un líder? ¿No va a haber un líder? La organización lo ha determinado 2 veces a la semana, 2 veces a la quincena, una vez al año. Eso se debe planificar directamente. ¿Cómo se va a elaborar el informe? ¿Qué debe contener el informe? ¿Sí? Todo eso debe incluir un programa de auditorías. ¿Qué debemos considerar? Pues los resultados de auditorías anteriores, porque las auditorías anteriores en sí, ¿qué idea nos va a dar? Los riesgos de un proceso. O sea, ¿qué proceso es el que está teniendo mayores no conformidades? Por lo tanto, habría que revisar mejor para que este proceso sea más robusto para el futuro. ¿Sí? Le doy más horas al proceso de logístico. ¿Por qué? Porque la auditoría anterior encontramos mayor cantidad de no conformidades. Entonces, quiero verificar si ya la superaron. Y si no la superaron, pues tendremos que colocar unas nuevas no conformidades respecto a otro punto, ¿sí? Pero para que mejoren este punto, este tema, no podemos dejar en riesgo eso, ¿no? Ahora, siempre auditamos el área de atención al ciudadano y esta área tiene 100% de confiabilidad, nunca ha tenido una conformidad. Bueno, ahora ya no le doy pues unas 10 horas de auditoría, ya haré 2 horas, es un decir. Pero esto lo hace quien administra la auditoría, ¿sí? O quien hace el plan de auditoría, generalmente. Bueno, hay que considerar también cambios que tengan un impacto, ¿no? Se le dio el cargo de la presidencia o de la corte al otro doctor, ok, pero hay una etapa de transición, entonces, ¿cómo yo voy a auditarle directamente los puntos si él recién está integrándose? Entonces, hay que ver qué cambios hay que considerar en este tema de las auditorías. También, pues, hay que tener en cuenta aquí, pues, considerar para hacer un programa de auditorías la retroalimentación del cliente. En general se le dice cliente a toda persona al cual nosotros brindamos un servicio. Usted será ciudadano o será usuario. Eso lo vamos a conversar en las preguntas que vamos a hacerlo al final, en la última media hora, para poder aclarar estas dudas. Pero básicamente es tener esta retroalimentación, pues analizarla y ver también que utilizarlo como un elemento de entrada para este proceso de la auditoría, porque se le considera la auditoría como un proceso, ¿sí? Ordenado, sistemático, ¿sí? Entonces también esto nos va a ayudar. Si el cliente pues reclama mucho, hay muchos problemas en ese sentido, iremos a la atención del cliente o a la gestión comercial o quien atienda al ciudadano o al usuario, ¿sí? Ahí le daremos mayor importancia. También hay que considerar la importancia de los procesos. Hay procesos misionales. Definitivamente un proceso misional es el que ejecuta el servicio o el que elabora el producto. Entonces, este proceso, pues definitivamente es el principal de la organización. Si se cae eso, se cae nuestro servicio, la organización completa. Debemos darle importancia a estos procesos, ¿no? ¿Sí? Pueden ser los misionales, puede ser, como le mencioné anterior, eran procesos que habían tenido problemas o no conformidades en las auditorías anteriores,
pues hay que darle una importancia a los procesos, pero también yo no le voy a dar, por ejemplo, 10 horas al proceso de, digamos, de compras de suministros para la impresora, ¿no? Si hubiera un proceso así, ¿no? Y le voy a dar media hora al proceso que realiza el control de la huella biométrica. O sea, es ilógico, por eso se habla de la importancia de los procesos. Si son misionales, le debo dar más tiempo para poder fortalecerlo mejor. Si son procesos un poco más que no van directamente relacionados con el negocio o el objetivo de la organización, el fin supremo de la organización, pues le doy menos tiempo. No es que sea menos importante, pero el mayor riesgo está en el cumplimiento de las actividades de los procesos que realizan los procesos principales de la organización. Básicamente ahí está el mayor riesgo y yo debería darle más importancia a eso, ¿sí? Si es que tuviera limitado horas, si es que tengo el tiempo, pues, de horas, pues, ilimitado, pues le daría todo el tiempo que yo quisiera, ¿no? Porque sé que me puedo desplayar, pues, 2, 3 semanas de auditoría. Generalmente no es así. Los recursos y los tiempos son muy escasos. Y por último, hay que considerar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad pueden variar anualmente, pueden variar dependiendo en sí de la alta dirección. ¿Sí? Quiere enriquecer su objetivo, entonces lo hace más exigente. No, quiero hacer un objetivo un poco más sencillo. Entonces lo hará sin tanta exigencia y solo con los cumplimientos básicos de la norma ISO 9001. Bueno, luego de realizar este programa de auditorías, que básicamente lo que hemos visto es cómo se planifica, se establece, se implementa y se mantiene básicamente un sistema de gestión, un programa de auditorías, perdón, disculpen, tenemos que pues aplicarlos, ¿sí? A intervalos planificados haremos las auditorías, debe ser objetivo. En la aplicación de este programa de auditorías tendremos que seleccionar al auditor, como les mencioné. Muchos me preguntaban si podía ser externo o si tenía que ser externo o solo interno. Puede ser externo o puede ser interno. Ustedes lo deciden. Pero quien administra el programa de auditorías debe ser de su organización, porque esta persona que va a administrar este programa de auditorías va a tener pues en sí la sensibilidad, ¿sí? De la necesidad de la organización, de qué es lo que requiere, ¿sí? Por ejemplo, si la alta dirección dice, yo tengo un sistema de gestión y la verdad no veo que funcione. Y entonces, en este programa de auditorías, pues yo diré, oye, si no funciona, entonces voy a verificar que esté cumpliéndose con todos los procesos, ¿no? Y verificar en sí si las personas son sensibles al sistema de gestión de la calidad, si es que les aporta algo a su organización. Entonces, parte de eso será, de la auditoría, será verificar esos puntos. Entonces, por eso esta objetividad, este objetivo del sistema de gestión pues, debe darse pues, de forma adecuada. Todo el programa de auditorías debe ser con objetividad e imparcialidad, porque no debe ser sesgado a que él me cae mal, entonces le voy a poner 100 no conformidades. Él me cae bien y le voy a decir que está perfecto, por más que yo sepa que este proceso no está bien. Por eso que hay que ser objetivo e imparcial. ¿Sí? Puede ser auditores internos y externos, también pueden ser. Cualquiera de los dos auditores deben haber sido formados de acuerdo a lo que usted ha establecido en su programa de auditorías, ¿sí? Tan exigente como usted quiera o un intermedio o muy suave. Lo ideal es que se guíen de la 19.011 porque en la 19.011 establece incluso los tipos de algunas capacitaciones que debe tener un auditor, algunos tiempos de madurez y otras cosas más. Ok, bueno, luego hay que definir criterios y alcance. En un programa de auditorías se habla de criterios. Los criterios en sí son las normas en las cuales se va a basar el auditor para realizar este proceso de evaluación del sistema de gestión de la calidad. El criterio para una auditoría una auditoría interna de su organización sería la ISO 9001, versión 2015. Porque es con la cual ustedes han implementado un sistema de gestión de la calidad. Pero si tuvieran un sistema de gestión integrado, donde tuviera muchas normas, yo puedo decir,
Bueno, este mes de noviembre voy a auditar calidad y el mes de enero auditaré seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo defino por eso qué criterios voy a utilizar para esa auditoría. Bueno, y el alcance del sistema de gestión de la calidad, porque en la Corte yo tengo entendido que ustedes están certificados en, su alcance tiene dos servicios, ¿verdad? Lo que son control de la huella biométrica y asesoría al ciudadano. Pues eso lo vamos a detallar al final, pero creo que son esos dos puntos. Eso es el alcance. O sea, si ustedes tuvieran otro tipo de alcance que también realiza pues la Corte, no se va a revisar esos puntos. Y no se va a revisar porque solo hemos definido que el alcance es huella biométrica y asesoría a los ciudadanos, digamos. Si es así, debemos establecerlo en nuestro plan de auditoría o nuestro programa para que esto no afecte en la auditoría, si no el auditor va a tener que revisar cosas que no están, que no es necesario revisar en ese momento, porque no están en el alcance. Y luego de revisar hay que verificar, o sea, proporcionar información si el sistema de gestión cumple con qué, con los requisitos de la organización, como les mencioné. La organización también tiene requisitos y lo ha definido en sus documentos. O sea, ¿cumple con esos requisitos? No, no cumple. De verdad que cumple con el sistema de gestión de la calidad, pero está fallando en los objetivos que ha planteado la alta dirección, que son parte de su función y son separados del sistema de gestión de la calidad. Ok, habrá que verificar esos requisitos porque no cumplen. Y hay que verificar también, hay que proporcionar información si los requisitos de la ISO 9001 se están cumpliendo, ¿sí? Y también, si el sistema de gestión de la calidad, pasado la implementación, porque ya ustedes ya pasarían al segundo año, si no me equivoco, o tercer año, no estoy bien claro, que ustedes han implementado un sistema de gestión de la calidad, entonces hay que ver si lo mantienen, o sea, si han aplicado los procedimientos después de la certificación, ¿sí? Si lo siguen llevando bien, si es eficaz, quiere decir si les sirve a ustedes para la mejora de la organización, la mejora continua, o es una carga para su organización. Entonces, hay que verificar por eso esta situación, ¿no? Si es, y dar esta información, pues, en el informe de auditorías, por eso dice proporcionar la información. Luego, habrá que elaborar un informe, ¿sí? Como resultado de la auditoría. Esta información, pues, tendrá que pues, ser analizada en el programa de la auditoría, ¿sí? De cómo fue que se hizo. Hay que verificar, entregar las no conformidades pues, en este caso, en una reunión a la alta dirección y a los dueños de proceso, ¿sí? Para que ellos puedan desarrollarlo sin demora. Bueno, y hay que entregar una copia de este informe de auditorías a la alta dirección, básicamente. O a las personas que la organización o que ustedes han definido que hay que entregarles. Y básicamente de esto basa el 9.2, que es la auditoría interna. Y si ustedes se dan cuenta en todo lo que hemos comentado, explicado, no hay ningún punto que hable de riesgos, ¿sí? Pero el sistema de gestión ISO 9001 en base a esta norma, la versión 2015, habla al inicio de esta norma de los riesgos y oportunidades, ¿sí? Hay que identificarlos y hay que abordarlos. Entonces, como la auditoría interna también es un proceso, tiene riesgos y oportunidades, por lo tanto, hay que determinarlos, ¿sí? Pero en la 19.011, ese punto que lo habla muy genérico, la norma lo establece con mayor detalle. Y básicamente, en este punto, nosotros nos vamos a basar para poder nosotros tener una idea clara sobre este tema y también determinar riesgos y oportunidades para la auditoría interna en específico. Quiere decir que en la matriz de riesgos y oportunidades que ustedes determinen, nosotros debemos tener ya en sí el proceso detallado y determinar ahí qué riesgos y oportunidades está afecto pues, este proceso de auditorías internas. Y definido eso, pues debemos pues listarlo y procesarlo, ¿no? Por ejemplo, en la 19.011, versión 2018,
siempre va a haber riesgos y oportunidades relacionados con el contexto auditado, ¿sí? De qué voy a auditar yo. Debe haber riesgos para el cumplimiento de estos objetivos. Por lo tanto, hay que determinarlos estos, y estos riesgos, por ejemplo, pueden estar asociados a la planificación, por ejemplo, el fracaso al establecer los objetivos de la auditoría pertinentes. Hemos puesto unos objetivos que van a ser inalcanzables porque no tenemos los recursos ni el tiempo, ¿sí? De repente, al determinar el alcance, ¿qué se va a auditar? Somos 24 sedes. Las 24 quiero auditarlo en este mes. Es imposible, a menos que nos teletransportemos, ¿sí? ¿Cuánto va a durar la auditoría? Quiero que me hagas una auditoría interna en 2 horas a todo el sistema de gestión. Imposible. ¿Qué riesgos habría al establecer muy corto tiempo en una auditoría, ¿no? ¿Qué riesgos habría en fechas, por ejemplo? Si hacemos la auditoría en una fecha donde ustedes deben presentar sus informes anuales y lo tienen que elaborar pues muy detalladamente, pues en ese momento nadie va a querer darle ni un segundo al sistema, a la auditoría interna. Riesgos también, como me hablaron la otra vez sobre el tema de los recursos. No tener el suficiente tiempo, los equipos, el dinero, no tener el suficiente tiempo para capacitar a los auditores internos, o no están capacitados y necesitamos formarlos. Entonces todo eso también es un riesgo en el cual nosotros vamos a poder determinar en esta matriz. Luego, nosotros debemos también ver qué riesgos hay en la selección del equipo auditor, porque nosotros, al seleccionar un equipo auditor, nosotros debemos establecer un equipo el cual sea competente, ¿sí? La palabra competente a veces suena, más lo entendemos como incompetente, ¿sí? Pero cuando se habla de competencia en el sistema de gestión de la calidad, no habla de funciones, sino que habla de que nosotros tenemos que tener los conocimientos, la experiencia, ¿sí? Formación, experiencia, y educación, formación o experiencia, ¿no? Para poder realizar este tipo de actividades. Si pues, hemos llevado una maestría para ser auditores internos y nunca hemos hecho una auditoría interna, no podríamos realizar esto, porque necesitamos que el auditor tenga mucha experiencia, ¿sí? Si tenemos mucha experiencia, pero no tenemos capacitaciones tampoco, porque de repente solo ha asistido como acompañante de auditores, pero nunca ha liderado una. Y entonces, el líder de una auditoría interna, pues, se ha enfrentado a diferentes situaciones en el cual lo ha sabido manejar o abordar estos tipos de situaciones. Por lo tanto, al seleccionar un equipo auditor, también hay que determinar qué riesgos hay y qué acciones vamos a tomar con respecto a esto. Luego, los riesgos de comunicación. Es con respecto a los canales de comunicación tanto internos como externos. De repente me llega un correo y dice, oye, no me llegó el correo, ¿sí? No, es que estaba mal escrito. Uy. Entonces, para evitar esos riesgos de comunicación, pues hay que ver, ¿se le manda escrito o ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, por correo? De repente poner un mecanismo en el correo que confirme la recepción. Y ya, ¿no? El tema de que si tienen dudas, por ejemplo, hay muchas dudas cuando se empieza con el sistema de gestión de la calidad, si este sistema de gestión de la calidad, la auditoría interna en específico, es igual que una auditoría contable de la SUNAT, ¿no? Una auditoría de la SUNAT viene y no te dice, si tú te va a esperar que te prepares para una auditoría, de frente viene y no lo haces entrar, es una multa y cuando lo dejas entrar te revisa toda la documentación, no te espera. Entonces no es así. El sistema de gestión de la calidad, las auditorías internas en específico, son avisadas, porque lo que busca este sistema de gestión de la calidad es la mejora continua, ¿sí? Por lo tanto, los canales de comunicación, si no son claros, entonces no podrá, pues, transmitir, es decir, el plan de auditoría interna que se debe transmitir a todos los que van a ser auditados, ¿no? Hay otro riesgo también que se puede tener, como la implementación.
por ejemplo, al implementar un programa de auditorías, de repente no tener la confidencialidad, ¿no? Se elabora, durante el programa de auditorías que se ha elaborado, se está ejecutando la auditoría y sin embargo le dice el auditor, oye, ¿sabes qué cosa? ¿Qué auditorías tienes tú? ¿Qué auditoría te toca? Te toca hasta el punto. Ok, ¿sabes qué cosa? El del costado, tu compañero del otro proceso, uy, tiene como 10 no conformidades. El auditor empieza a hablar esas cosas. Entonces, en la implementación hay un riesgo, ¿sí? De no confidencialidad. El auditor escucha, registra las no conformidades, los pone, los determina, los elabora en forma, pues, que no sean, pues, subjetivas, sino todo es objetivo, bueno, y lo cruza en este caso, con la norma ISO 9001, que para este tipo de ejercicio, y nada más, no tiene por qué estar hablando de un lado a otro lado, porque eso también dificulta la auditoría interna, porque unas personas se pueden molestar porque le está soplando cosas confidenciales o diciendo cosas confidenciales de un proceso en el cual no debería salir. Y el auditor, para efectos de la auditoría, ha tenido que escuchar o ver. Y él no puede, no tiene por qué comunicarlo a otras personas, ¿no? Ese es un riesgo que puede generar que nunca más se haga la auditoría en ese proceso, ¿sí? El control de la información documentada también, o sea, si la documentación se hace en un formato establecido y en tiempos claros, o se hace como sea, ¿no? En cualquier documento, sin un orden específico, ¿sí? ¿Quién controla ese informe de auditorías? No, se perdió el informe de auditorías, yo lo envié impreso y ya no está. Lo tiene en su computadora, tampoco, se borró. Entonces, estos documentos, ¿quién lo controla? ¿Quién lo recibe finalmente? Debe ser claro y hay riesgos también. ¿Qué otros riesgos podrían haber en un programa de auditorías? Que el seguimiento, revisión y mejora del programa de auditorías internas no se haga eficazmente. Por lo tanto, no se va a evidenciar si la auditoría que realizó este equipo que se designó ha sido eficaz, si ha dado resultado, ha generado resentimiento en vez de ser un aporte para el sistema de gestión, ¿sí? Si han sido profesionales, si han guardado la confidencialidad, si se han desempeñado bien. Entonces, todo eso debemos nosotros verificar en un análisis de riesgos para determinar qué haríamos si el sistema de gestión, si, mejor dicho, que si la revisión del programa de auditorías internas no sería eficaz, ¿no? No aportaría valor para mejorar nuestro programa de auditorías. ¿Qué riesgos habría? Luego también hay que ver sobre la disponibilidad y cooperación del auditado. Hay auditados que nunca tienen tiempo. En este caso, estos auditados que nunca tienen tiempo, hay que comprometerlos de alguna forma. Puede ser con el presidente, puede ser con su jefe inmediato, pero hay que comprometerlos porque la disponibilidad para la auditoría se debe dar. Y si ustedes concienzudamente han analizado durante el año, que ha determinado una vez al año la auditoría interna, cuándo se podría hacer, y han visto que en ese momento casi o todos tienen disponibilidad, pero por más que han buscado la mejor fecha posible, hay un proceso que el dueño del proceso que no quiere pasar la auditoría, pues hay que comprometerlo de alguna forma, ¿sí? Y básicamente están los mecanismos de su contratación o mecanismos directos de su jefe inmediato, ¿sí? Pero también, aparte de identificar los riesgos de esta auditoría, del no cumplimiento de los objetivos de la auditoría, también necesitamos identificar las oportunidades para mejorar el programa de auditorías, ¿no? Estas oportunidades pueden ser que se puede hacer múltiples auditorías, ¿no? De repente, aprovechando otros tipos de actividades que ustedes tengan. Entonces, si es así, pues, si se puede hacer múltiples auditorías, enhorabuena, porque pueden tener su sistema de gestión más controlado. Por ejemplo, ahora con una oportunidad, con el tema virtual, la auditoría de una ISO 9001 es más viable hacerlo virtual, ¿sí? Nos ahorra distancia, tiempo, viajes, porque antes teníamos que planificar. 2 días, auditoría en tal provincia, más el viaje que es un día.
¿sí? Porque no hay aeropuertos en ese lugar. Entonces, se nos complica en sí la auditoría del sistema de gestión de la calidad. Pero con las actividades que se realizan ahora o estos aplicativos en los cuales podemos tener charlas de videoconferencia, es mucho más sencillo hacer una auditoría interna. E incluso la documentación se las pueden mostrar en pantalla directa y se les pueden enviar vía correo. O sea, ya no hay límites para realizar una auditoría de calidad y más aún que ustedes están relacionados directamente con esto, ¿no? E incluso se puede hacer videos del recorrido de una instalación, ¿sí? Y esos videos en el momento, o sea, en línea, sin que sean grabados, usted puede determinar algunos puntos de desviación sobre el sistema de gestión de la calidad, ¿sí? E igual hay otras oportunidades que ahora se pueden dar, ¿no? Si ustedes dentro de su organización tienen un personal altamente competente, que ha tenido capacitaciones y experiencia en auditorías, pero que no se está utilizando, que está realizando, no sé, pues, archivos, digamos, ¿no? Está archivando la documentación de la corte. Entonces, a esta persona, pues, la puede utilizar, ¿sí? La puede utilizar porque es una persona que va a aportar valor para la organización, pero que la tengo haciendo archivos, sí, porque esa era su función, pero se ha capacitado muy bien en estos temas y nos puede ayudar. Hay personas así. Quien le habla, cuando yo dirigía una empresa, tenía a un estudiante de medicina de los últimos ciclos que por X motivos tuvo que dejarlo y trabajaba como operario en la planta de producción donde yo estaba dirigiendo. Entonces, y había llevado todos los cursos de primeros auxilios, uno, dos, estaba muy capacitado. Entonces yo le dije, oye, ¿quieres apoyarme en el tema del programa de capacitación en primeros auxilios? Y me dijo que sí, ¿sí? Y entonces él me apoyaba y era una persona competente y lo tenía como trabajando en el tema operativo. O sea, aproveché esa oportunidad. Ustedes también en su organización deben tener profesionales muy capacitados que de repente realizan funciones específicas, pero que pueden ayudar o aportar en ciertas mejoras de las competencias de su personal. Y básicamente pueden ayudar a su personal a que se pueda desempeñar mejor. Un ejemplo de esto que puede ser más común, los jóvenes, ¿no? Yo le digo ahora jóvenes también, los más jóvenes que yo, por decirlo. Estas personas, por ejemplo, han nacido ya con las computadoras. Entonces, ellos tienen mucha facilidad para el acceso y la absorción de la tecnología. Entonces, ellos manejan pues aplicativos, reuniones virtuales, y los que tenemos dificultad en eso, ellos pueden dar una capacitación sobre ese punto, ¿sí? El cómo enviar documentación vía correos, cosas que pueden en sí dificultar el trabajo de cada uno de ustedes. O cómo se redacta algún tipo de informe, carta, no sé, se me ocurre, ¿no? Sé que eso no es aplicativo a ustedes, pero se me ocurre en forma genérica, ustedes lo pueden aplicar para otras cosas, pero sí es bueno que ellos se puedan aportar, porque son oportunidades que pueden aprovechar, ¿sí? Básicamente eso, ¿no? Entonces, así como hay riesgos, también hay oportunidades y esas oportunidades pues lo podemos aprovechar directamente y lo tenemos ya en nuestro sistema de gestión y lo tenemos en nuestro personal y lo tenemos en el entorno que se maneja de nuestro país y de su organización, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que es las no conformidades de la calidad. Muchos se han preguntado, ¿qué es una no conformidad de la calidad? Pues básicamente una no conformidad es el incumplimiento de un requisito, ¿sí? Como este gráfico, se rompió una cadena, he fabricado cadena, sí, pero se rompió, ¿sí? Mi proceso dice que debo fabricar cadenas, no cadenas rotas, cadenas unidas, pero esta se ha roto. Entonces, si yo he definido que debo cumplir de acuerdo a la norma ISO 9001 versión 2015, entonces el incumplimiento a la norma ISO 9001 a cualquiera de sus requisitos es una no conformidad. El incumplimiento también a los procedimientos que he definido, pero si ese documento lo he establecido dentro del sistema de gestión de la calidad, por más que no sea
parte de un requisito de la norma, al pertenecer al sistema de gestión de la calidad ya es un requisito de la organización. Por lo tanto, también sería una no conformidad. En cristiano, el incumplir un procedimiento es una no conformidad, ¿sí? Y el incumplir, o sea, un procedimiento de la organización y el incumplir un requisito de la norma ISO 9001. Si no se midió la satisfacción del cliente, es una no conformidad. Si el cliente o el ciudadano o el usuario reclama por algo, es una no conformidad, ¿sí? Ahora, el tratamiento de cada una de esas no conformidades es lo que nosotros debemos determinar. Y debe estar en un procedimiento. Por lo tanto, una no conformidad en sí, así como es el incumplimiento y se debe determinar, pues, objetivamente. Básicamente, se determina cómo, en sí, dónde ocurrió la no conformidad, ¿sí? ¿Cuál fue el documento o la evidencia de esa no conformidad? Y cuál es el requisito que estamos incumpliendo, porque eso se debe establecer sí o sí. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que no se cumplió con el programa, con las capacitaciones de marzo, de acuerdo al programa de capacitaciones, pues iremos a un punto de la ISO 9001 que habla de brindar las competencias y listaremos el numeral y eso será la no conformidad, pues diciendo que es el incumplimiento de las capacitaciones establecidas en el programa de capacitación. El programa de capacitación es un documento de la organización, ¿sí? Y el no realizar esas capacitaciones es un incumplimiento de la norma. Así que así se establecería una no conformidad. Ahora, las normas ISO 9001 versión 2015 establece prácticamente, es un mecanismo ya establecido para poder uno tomarlo como si fuera un lineamiento y poder establecer su procedimiento, ¿sí? Y sí necesitamos establecer un procedimiento para poder darle tratamiento a esas no conformidades, porque las no conformidades no pueden quedar simplemente identificadas. Por lo tanto, la organización establece en el punto 10.2 no conformidad y acción correctiva. Ya no preventiva, solo acción correctiva. Y dice, cuando ocurra una no conformidad, ¿sí? Las que ustedes pueden ver, la organización debe reaccionar ante la no conformidad. Dice, reaccionar quiere decir que no se va a quedar pues sin hacer nada, ¿sí? Pero dice reaccionar de dos formas, mire. Tomando acciones para controlar y corregir frente a las consecuencias, dice, ¿no? Básicamente para controlar y corregir. O sea, quiere decir que si se me cae un vaso de agua, lo primero que tengo que hacer es limpiarlo, ¿sí? Lo controlo. Y lo corrijo, pues le enseño buenos modales a esta persona para que no bote el vaso de agua, si es que siempre lo bota, ¿no? Pero lo que hay que tomar son acciones inmediatas, o sea, debemos reaccionar, por eso dice, quiere decir inmediatamente, para que esto, para poder darle tratamiento. Y también habla de que nosotros debemos hacer frente a las consecuencias. Y ahí ya estamos hablando, si sucede una no conformidad, ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Si tenemos errores en un procedimiento legal para darle una respuesta a un ciudadano y le damos a él, sería una no conformidad. ¿Y qué pasaría después? Porque al identificarlo, ¿qué pasaría después? ¿El ciudadano qué haría? Ah, no, va a reclamar. O va a utilizar un mecanismo de apelación diferente. Va a denunciar, va a hacer un juicio, no sé. Entonces, habría que pensar las consecuencias de haber tenido esa no conformidad, ¿sí? El no controlar, por ejemplo, de repente, pues, la alimentación de gas a las oficinas. Y bueno, y identificamos una fuga, pues, o una sobrepresión y lo cerramos la llave. ¿Cuál será la consecuencia? Pues podrá explotar más adelante y otras cosas más. Entonces, uno debe reaccionar inmediatamente ante la no conformidad y
cuando sea aplicable. O sea, no nos pide las dos cosas. Cuando sea aplicable, tomar acción para controlarla y corregirla. O hacer frente a las consecuencias. O sea, no nos obliga a hacer los dos, pero sí cuando sea aplicable una de ellas. Bueno, luego de reaccionar ante eso, controlarla y todo lo demás, nosotros tenemos que determinar las acciones para eliminar las causas, ¿sí? Y básicamente las acciones que se va a determinar son producto de un análisis. ¿Sí? Uno no, y estos son acciones correctivas. Entonces nosotros tenemos que analizar las no conformidades y bueno, determinar esas acciones correctivas directamente, pero ese análisis viene con diferentes herramientas. Nosotros podemos analizarlos, por ejemplo, con la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Podemos utilizar el árbol de problemas. Podemos utilizar los 5 porqués. Incluso he visto hasta los 3 porqués, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Ah, ponen la razón. ¿Por qué sucedió esto? Con la anterior respuesta y ponen la razón. Y la que es principal, la causa principal de todo, pues se selecciona y se determina las acciones y los responsables y los tiempos para poder abordarla. Básicamente debemos determinar esas acciones mediante esas metodologías. Esas metodologías no lo vamos a tocar al detalle porque son muy extensas. Hay muchas, como le digo, espina y pescado, hay diagramas estadísticos, hay el diagrama de Pareto, ¿sí? Entonces, hay diferentes temas, es un tema muy largo, incluso se toca este punto independientemente de las herramientas, porque son muchas, y cuando se toca las principales, pero hay diferentes herramientas en las cuales nos sirve para analizar. Generalmente en el sector de público, yo he visto que manejan más lo que son el árbol de problemas, ¿sí? Es lo que tienen con mayor detalle y es lo que utilizan. Bueno, luego de nosotros de reaccionar, pues tenemos que evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra otra parte mediante una revisión y análisis de la no conformidad, la determinación de las causas de las no conformidades y la determinación si existen no conformidades similares o potenciales. Quiere decir que si yo tengo no conformidades que siempre ocurren, entonces tengo que tomar una acción inmediata porque ya no solo es una no conformidad, sino suceden como 10 veces en este mes. Entonces el impacto es mayor. Ahora, no necesariamente voy a tomar una acción correctiva, ¿sí? Si la no conformidad es algo puntual y no ocurre siempre, pues la dejaré como una acción inmediata para corregirla. Solo voy a corregir el efecto, o sea, lo que pasó. No voy a hacer un análisis de causa. Imagínense si yo hiciera por cada no conformidad, sea simple o compleja, dependiendo de la importancia de esa no conformidad, yo tomar acciones correctivas, tendría que hacer un análisis reuniendo a todo un equipo de personas y ese análisis pues sería engorroso. Tendríamos 1000 no conformidades en un mes, hasta más. Y todas tendríamos que reunirnos para analizarlas. Ya no nos dedicaríamos a trabajar, solo a hacer no conformidades. Por lo tanto, las no conformidades que comprometen mínimamente al sistema de gestión, pues la tomamos como una corrección inmediata. Una corrección es una acción inmediata para que esto pues ya no impacte y cambie. Y una acción correctiva ya en sí es determinar las causas mediante métodos de análisis que pueden ser, como les mencioné, el Ishikawa, los 5 por qué, el árbol de problemas y otros análisis más, puede ser estadísticos, probabilísticos, HASOP, 5H y 2 porqués. O sea, hay infinidad de herramientas para determinar estas causas de las no conformidades, ¿no? Y básicamente se determinan las causas para establecer las acciones correctivas y que no vuelva a ocurrir esta no conformidad. Y eso es lo ideal, ¿sí? Bueno. Y bueno, la norma dice que se debe también conservar esta documentación.
¿sí? Hay que conservar esta documentación, hay que estar registrada, hay que guardarla para analizarla, elaborar nuestras estadísticas, ver las tendencias, cómo se comporta, si esa no conformidad se volvió a dar en algún momento o ya no. Y hay que tener mucho cuidado sobre los reclamos de los usuarios ciudadanos, del cliente, como le dicen otros, porque acuérdense que esta norma, ISO 9001, se basa más en la satisfacción del cliente. Entonces, si vamos a ir en contra del objetivo de esta norma, el objetivo principal, estamos incumpliendo pues, y teniendo mucho riesgo de satisfacer al cliente en sí. Bueno, luego de determinar estas no conformidades y de establecer las acciones para eliminar las causas, y por cierto, las acciones que se determinan luego de analizar una no conformidad se le dice acciones correctivas. Y una acción correctiva, a diferencia de otros tipos de acciones, es la que ataca las causas, que con estas acciones previene que vuelva a ocurrir las causas de esa no conformidad. Esa no conformidad se puede presentar, pero ya no por las mismas causas. Por eso que se ha analizado concienzudamente y se ha determinado las acciones para que no vuelva a ocurrir. Implementar cualquier acción necesaria. Bueno, luego de que se ha establecido esto, se implementa todas las acciones que nosotros hemos determinado, ¿sí? Un personal, de acuerdo a su procedimiento o mecanismo, debe revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Esto es parte del requisito de la norma 9001 y hay que ver si es que fue eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Si cuando se implementó ya no ocurrió esa no conformidad. Hay que revisar si se implementó en el tiempo. Si la acción tomada pues se realizó o faltó recursos. Si no hay, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si no fue eficaz, tenemos que volver a retomar estas no conformidades, replantearlas y ejecutarlas de nuevo. Si no fue eficaz, porque el análisis no se hizo concienzudamente, o de repente los recursos no se brindaron para poder ejecutarla. O los tiempos que tenía el responsable, pues no le dio la debida importancia y no se realizó en su momento. ¿Sí? Bueno, luego de esta no conformidad y que lo hemos revisado y hemos verificado su eficacia, nosotros tenemos que actuar sobre esto, o sea, actualizar la matriz de riesgos y oportunidades, porque resultado de una no conformidad siempre hay riesgos y oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, no se cumplió con el programa de capacitaciones y determinamos las acciones y verificamos la eficacia y se dice, bueno, un riesgo de no cumplirlo es que se pidió los recursos no con el tiempo, no en el tiempo oportuno. Entonces yo determinaré un riesgo en mi matriz y diré no pedir los recursos en el tiempo oportuno, pues genera incumplimiento de los objetivos de cada proceso, ¿no? ¿Y qué acciones debemos tomar? Pues seguimiento a los requerimientos de recursos por cada proceso, ¿no? Digamos. Entonces, ese es actualizar la matriz de riesgos. Pero no solo queda en actualizar la matriz de riesgos, sino que también nosotros necesitamos hacer cambios si fuera necesario en el sistema de gestión. Por ejemplo, hemos determinado como parte de la acción establecer este mecanismo para que ya no vuelva a ocurrir el problema de que no se ha capacitado oportunamente o no se cumpla con el programa de capacitaciones. Ok, se evalúa en la etapa de actuar si es que ese procedimiento de verdad es necesario para el sistema de gestión o es puntual por este caso nada más que ocurrió. No, sí es necesario. Entonces, incluyámoslo dentro de los procedimientos de recursos humanos, ¿no? O del procedimiento de la persona que verifica. Y ya lo hacemos parte de la documentación del sistema de gestión. Y si es parte del sistema de gestión, pues ya es parte de un documento que va a ser pues auditado también en su momento, ¿sí? Entonces, eso se llama estandarizar estos resultados que hemos tenido de acuerdo a la auditoría. Bueno, si no es necesario estandarizar, si solo fue por este punto, bueno, ya no estandarizamos y simplemente lo dejamos como parte de los riesgos y oportunidades. Pero básicamente, de esa manera, es el ciclo en el cual nosotros debemos procesar
una no conformidad, o sea, darle un tratamiento. Ya habíamos hablado anteriormente que una acción correctiva pues es la acción para eliminar las causas de las no conformidades y evitar que vuelva a ocurrir, básicamente. Solo este tipo de acción correctiva, va a atacar a las causas. Ahora hay otros tipos de acciones. Acción inmediata. No es parte de la norma, es una acción que lo ha definido un jefe, un directivo, pero no ataca a las causas de las no conformidades. La única acción que nos obliga a que nosotros analicemos ese problema por diferentes métodos que les mencioné anteriormente es la acción correctiva. Para esta acción correctiva, previo a eso, hay un análisis y una determinación del problema principal y con esas se hacen estas acciones, ¿no? Hay otros tipos de acciones también que se pueden tomar, por ejemplo, corrección. Generalmente, todas las acciones correctivas, generalmente, tienen correcciones. ¿Qué es una corrección? Una corrección ataca el problema en el momento, ¿sí? Yo siempre planteo esto con un ejemplo. Estamos sentados en un escritorio, en una reunión, todos juntos, y de repente empieza a gotear agua de arriba. ¿Qué hacemos en nuestra reunión? Ya, pongámosle, le decimos, seca la mesa, ¿no? Y la mesa, el secar la mesa sería una corrección, porque atacamos lo que está pasando en ese momento. Y llegamos a otra reunión y sigue cayendo, ha caído agua en la mesa de reunión, y decimos, seca la mesa, sigue habiendo las correcciones. Pero ya nos cansamos de esto y nos sentamos y decimos, ¿por qué la mesa está mojada cada vez que nos reunimos? Y nos podemos analizar, no hay humedad, lo que pasa que el sol calienta mucho ese lado y suda al vidrio, y otro dice, no, es que gotea de arriba del techo. ¿Y por qué gotea del techo? Es porque hay una fuga. Ok, entonces nuestra causa raíz sería la fuga de agua, ¿sí? Entonces, la acción correctiva, llamar a un técnico y que verifique por qué, verifique la fuga y lo corrija, lo repare, ¿no? Y el técnico te dice, sí, lo reparé, tenía sobrepresión acá, entonces la tubería se rajó. Por lo tanto, le puse una tubería de fierro y ya no se va a rajar más. Entonces, eso es una acción correctiva. Acción correctiva, fuimos a la causa del goteo del agua. Y como ejemplo, y la acción inmediata o corrección, fuimos a secar el charco de agua que tuvimos. Y básicamente, de esa manera, funcionan las acciones que se trabajan en el sistema de gestión. Bajo una corrección al efecto y bajo una acción correctiva a las causas. Y con esos dos mecanismos nosotros controlamos y damos gestión a las no conformidades, a cualquier no conformidad que se pueda presentar. Porque las no conformidades pueden ser de un reclamo, pueden ser de las actividades diarias, pueden ser también de auditorías internas y también pueden ser de auditorías externas en general. Así que de esa manera podemos tener son elementos que ingresan para poder determinar no conformidades en nuestra organización. Y las no conformidades siempre es bien apreciado, como que en Japón los reclamos de los clientes son cuidados como oro. Una no conformidad también debe ser tratada de tal forma que nosotros podamos mejorar nuestro sistema de gestión, porque ante cualquier no conformidad y ante cualquier riesgo u oportunidad, nuestro sistema de gestión se puede mejorar y va a mejorar siempre. Si así lo hacemos, nunca vamos a tener problemas en nuestro sistema de gestión y va a ser siempre una herramienta de ayuda para la organización. Bueno, yo agradezco este tiempo que ustedes me han brindado. Sé que estamos presionados por las situaciones que ahorita están ocurriendo, pues, y hoy día también hay un compromiso que también se está dando en la televisión, que el partido de fútbol, que no vamos a hacer, a quienes gusta el fútbol, de verdad, no les quiero importunar, por eso que se ha realizado este tipo de capacitación, pues, y ahora vamos a proceder a las preguntas que ustedes tengan,
con mucho gusto les voy a contestar todas las preguntas que en el tiempo que se ha establecido podamos tenerlas, ¿sí? Doctora, estoy disponible. Agradecería, si tienen preguntas, poder absolverlas en este momento. Muchas gracias, ingeniero. A ver, por favor, a la audiencia que está presente, si tienen algunas preguntas para el ingeniero. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Ana Mamani Buenas noches. de Lima Norte. Quería hacer una consulta respecto a las acciones correctivas, ¿no? Cuando vamos a realizar este mecanismo y para determinar la causa raíz, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes recomiendan para determinar esa causa raíz que tenemos que atacar, ¿no? Y en base a ello plantearnos la acción correctiva. Ok, miren, la herramienta para evaluar una no conformidad, la más simple que se utiliza, no por decirlo simple, sino la más versátil, es los 3 porqués, ¿sí? Con los 3 porqués es la más sencilla, pero muy práctica, y nos va a servir para poder determinar la causa raíz. Y en base a eso se hacen unas acciones correctivas. Doctor. Sí, otra pregunta Sí, claro. relacionada con el tema de las acciones correctivas. La norma nos dice que tenemos que evaluar la eficacia. ¿Cómo nosotros evaluaremos la eficacia? ¿Hay un mecanismo estándar para definir la evaluación de la eficacia, el cierre de acciones? ¿Cómo lo podríamos tratar? Bueno, en este caso la norma es muy amplia en estos puntos porque no nos va a sesgar a un cierto tipo de mecanismo. Nos dice que debemos evaluarla nada más, pero hay un mecanismo, pues por mi experiencia lo manejamos, que puede ser que si la no conformidad es muy compleja, se puede elaborar, se puede verificar la eficacia mediante el programa de auditorías, mediante la auditoría del siguiente periodo, si es que la auditoría es muy fuerte. También se puede elaborar, se puede verificar la eficacia mediante, por ejemplo, un seguimiento a este proceso, ¿no? Si encontraron una falla acá, un error, verificar en los últimos, los siguientes 3 meses, si vuelve a presentarse, si vuelve a presentarse este tipo de no conformidad, ¿sí? Ahí pueden verificar la eficacia. Otra, mediante la eficacia de la capacitación. Básicamente es un informe donde se establece, se verifica si las personas tienen, pues, si les ha capacitado, por ejemplo, para atender al cliente de tal forma y se hace un seguimiento de nuevo, que no lo están atendiendo, pues no ha sido eficaz la capacitación o la instrucción que se les ha dado. Pero puede ser por diferentes maneras. Lo general que se hace en esto es, en primero, cumplir con los tiempos, ¿sí? Y segundo, es un informe de una auditoría, una evaluación de ese proceso, un seguimiento a ese proceso en un periodo dado. De esa forma se puede realizar la eficacia de ese tipo de acciones correctivas tomadas. No sé si le respondí a ese, o le puedo Sí, detallar un poco más. sí, respecto al plazo, la norma, como usted dice, es general, solamente nos da los parámetros, pero ¿cuál sería en todo caso el plazo recomendable para poder señalar nosotros el cierre o verificar la eficacia de cada acción? Ok, la norma nos habla que las no conformidades deben ser realizadas, a ver, de una forma más sencilla, deben ser realizadas de acuerdo a la complejidad de la no conformidad, por decirlo de esa manera, ¿no? Si la no conformidad es tan compleja que las acciones no las puedo implementar en su momento, sino tengo que demorarme en implementarlo un año, entonces yo tendré que dar un plazo de por lo menos un año o un año y medio de verificar la eficacia de esa no conformidad. Pero si la no conformidad es el incumplimiento de un cierto documento pequeño, yo no voy a tomarme el tiempo de un año de implementarla y verificar su eficacia. O sea, es de acuerdo
al impacto que tenga esa no conformidad respecto al sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Si son muy sencillas, son rapidísimas. Si son muy grandes o muy complejas, deberán tomarse un tiempo adicional. O hay veces, por ejemplo, les comento, la revisión por la dirección. Hay una no conformidad porque no se hizo la revisión por la dirección adecuadamente, de acuerdo a la norma. Entonces, ¿cuándo yo voy a verificar la eficacia de esa revisión por la dirección? Cuando yo pueda realizar otra, ¿verdad? Y esa revisión por la dirección se hace después de una auditoría interna. Entonces, en la próxima auditoría interna, o sea, en el fin de año, cuando se haga otra auditoría interna y se haga otra revisión por la dirección, habrá que evaluar si es que se ha cumplido con la acción correctiva. Pero si es un tema de una capacitación, se hará simplemente en el momento. No sé si respondí a su pregunta, doctora. Sí, gracias. Una pregunta adicional. No hay inconveniente. Este, toda vez de que la eficacia o la fecha, el plazo para verificar la eficacia depende de la complejidad, ¿quién determina esta complejidad de la no conformidad? Ok. Lo determina el equipo que establece, que analiza la no conformidad y establece las acciones. ¿Sí? Ya, entonces es a criterio de nuestra organización. Exacto. Ustedes determinan si lo va a hacer un equipo o lo va a hacer una persona. Lo ideal es que lo haga un equipo, porque una sola persona no va a confirmar la situación que sucedió en cada uno de los procesos por el cual se tuvo la no conformidad. Ya, entonces todos estos parámetros de cómo verificar la eficacia, como también nos señala la norma, tenemos que documentar en un documento, es recomendable hacerlo en el mismo procedimiento. Sí, en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, perdón, estoy mal. En el procedimiento de no conformidades y acciones correctivas, se debe establecer estos mecanismos, el cómo usted lo va a hacer. Acuérdense que la norma solo nos da requisitos. Nosotros debemos establecer el cómo lo vamos a hacer. Y básicamente lo podemos, es muy versátil la norma. Nosotros podemos establecer nuestros mecanismos, pero debemos corroborar que mínimamente cumpla con los requisitos de la norma. Nosotros podemos darle más requisitos, pero lo mínimo es lo que dice la norma. ¿Sí? Claro, ya, gracias. De nada, un gusto de servir. No sé si alguien más tiene algunas dudas o unas preguntas para poder aclararlas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al ingeniero? ¿Alguna duda que pueda tener? Bueno, Doctor, buenas tardes. Si tienen alguna duda, gustoso para poder ayudarles, de esa manera poder absolver todos los inconvenientes que puedan tener. Buenas noches, soy de la Corte Superior de Arequipa. Quería preguntarle algo sobre las no conformidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia que hemos afrontado y estamos afrontando todo nuestro país, ¿cómo es que tendríamos que hacer respecto a los indicadores, ¿no?, que nos hemos propuesto? Porque a partir de marzo, en realidad todo esto se ha paralizado, ¿no? Porque se supone que son otros procedimientos. Por ejemplo, en el caso mío de OGU, son otros procedimientos diferentes de atención. La atención era presencial, pero ahora ya no es presencial, ¿no? Es telefónica, por WhatsApp, etcétera. En todo caso, ¿cómo haríamos, si se quiere, el análisis de todos esos indicadores que en realidad ya no tendrían sentido, ¿no? Porque, como le digo, la atención era presencial y los indicadores estaban basados en ello. Entiendo. Bueno, como les mencioné, el sistema de gestión, así haya un terremoto, se paralice, hay otra pandemia, va a seguir funcionando. Los cambios en el proceso, en este caso ha habido cambios en los procesos de atención al ciudadano, han sido porque la metodología utilizada ya es diferente, ahora es virtual. A menos que los indicadores
estén relacionados para un cumplimiento físico, entonces se debería haber planteado nuevos indicadores, ¿no? O sea, hay un documento que ustedes deben manejar que se llama Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, que básicamente son un procedimiento que deben hacer ustedes. Si desean, lo hacen; si desean, lo tienen de otra forma establecido, pero el mecanismo debe estar. En ese documento establezco que mi sistema de gestión, en los procesos misionales, otros procesos van a estar modificándose, y hago un programa o un cronograma y las acciones a tomar y los tiempos a cumplir. Y si en algún momento se paralizó una actividad porque está en modificación, bueno, cuando venga a auditarles, usted presentará que está paralizado tantos meses o que la actividad se está haciendo de forma diferente. Pero básicamente se hace de forma diferente y el auditor no podría levantarle una no conformidad. Eso sí, debe estar primero puesto en planificado. Si usted sigue atendiendo al ciudadano, pero está teniendo otra metodología y usted lo ha planificado, esos cambios, no le va a levantar una no conformidad. Usted puede seguir haciéndolo. El problema está que usted cambia su metodología y no lo establece en una planificación, ¿sí? Y los indicadores, dependiendo, como le menciono, si estén amarrados a que debe estar presencialmente la persona para que brinde servicio, lo pueden modificar y no hay ningún inconveniente. Se dice, hemos establecido indicadores y lo hemos medido hasta cierta fecha, y de esta fecha en adelante hemos cambiado los indicadores y los objetivos de la empresa se mantienen o se han modificado por los problemas de la pandemia. Y no le van a decir por qué no trabajaron esos meses. No sé si me dejé entender, doctora. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, disculpen, quería hacer una consulta respecto al tema de la gestión de riesgos, si podríamos abordarlo en esta capacitación. La norma nos solicita, ¿no?, que tengamos que identificar y gestionar y abordar nuestros riesgos y oportunidades. Esto se hace en razón del cumplimiento de los objetivos, se hace por procesos, ¿no? Porque ahora último nos observaron porque no identificamos los riesgos por procesos. Claro. En sí, los riesgos que se analizan son los riesgos de toda la organización, ¿sí? No específicamente por procesos, son los riesgos de toda la organización. Entonces, pero habrá riesgos directamente de los procesos también. Sí es necesario, por eso que en la metodología que ustedes establezcan, yo les aconsejo que se guíen de la ISO 31000, que es la ISO en la cual nos da lineamientos de cómo realizar un análisis de riesgos. Pero sí, los riesgos tienen que ser de toda la organización. Va a ser de los procesos, del entorno, o sea, utilizando la 4.1, de las partes interesadas, de los trabajadores, ¿sí? Y también los externos, mítines, no sé, si hay un terremoto, si hay un problema en el sistema. Por ejemplo, si hubiera un problema en el sistema, ya no se podría hacer la huella biométrica de repente presencial, ¿sí? Si, por ejemplo, usted que brinda de repente un trabajo de asesoría virtual, no le dieran una línea telefónica y lo hiciera con la suya y se le cortara el servicio, no podría atender al ciudadano. Entonces, se tiene que analizar todos los riesgos, ¿sí? Algunos establecen directamente, proceso tal tiene estos riesgos, proceso tal tiene estos riesgos, ¿no? Y le da tratamiento, pero yo pienso que los riesgos que usted establezca por procesos, los debe unir todos esos riesgos en de tal forma que para ese mismo riesgo, con una sola acción, pueda atacar en todos los procesos en los cuales está presentándose. Básicamente eso. Pero sí, si la respuesta es sí, tiene que establecer los riesgos de toda la organización. Y
¿Qué metodología podría utilizar? La ISO 31000, que es una norma que nos va a dar lineamientos sobre eso. Ah, ya, perfecto. Entonces ya me quedó claro, tenemos que gestionar los riesgos no solamente vinculados al proceso mencionado, sino también de los procesos de apoyo, entiendo, y los De, propios procesos de de toda gestión. la sí, de toda la organización, doctora, de todo. Ya, ya. Los externos también, por si acaso, los externos Ah, también. ya, ok, gracias. De nada. Eh, Ingeniero, solamente para complementar la idea anterior que preguntaron, en los riesgos únicamente lo negativo, también las oportunidades que se consideran riesgos positivos. De la misma manera también se tendrían que gestionar y en el marco de la 31.000. Sí, sí, doctora Margot, muchas gracias por preguntar. Sí, la norma habla de determinar los riesgos y oportunidades. Como hablamos al inicio, son los dos. Ahora, ustedes en su metodología de riesgos que lo van a establecer en un procedimiento, lo ideal es hacer un procedimiento, porque las normas que pueden leer de guías son muy extensas, ustedes lo pueden digerir, lo establecen en un procedimiento y así otras personas lo pueden realizar de forma práctica también. Y sí, determinan los riesgos y en otra matriz o en la misma determinan las oportunidades. Todo va a depender cuál es la metodología de análisis, ¿sí? Porque cuando uno analiza generalmente los riesgos, le pone un riesgo muy crítico, ¿no? Y cuando uno analiza generalmente las oportunidades, pues, ¿cómo le pone, no? Ya no le pondría crítico, ¿no? Sino muy probable, ¿no? Muy probable de concretarse, o de éxito. Entonces, por eso, lo ideal es que usted lo tenga en dos matrices. Pero si no es así, ténganlo en uno, pero su metodología debe comprender los dos tipos, los riesgos y las oportunidades. Y sí, igual que lo que, como dijo la doctora anterior, hay que determinarlos de toda la organización, no solo los misionales, de toda. Considerar las oportunidades, generalmente las oportunidades son externas que se dan para su organización, generalmente eso, ¿sí? No sé si la absolví o de repente le aclaro un poquito más. Sí, está muy bien. Muchas gracias, ingeniero. De nada, doctora. Sí, yo quisiera, les voy a pedir que todas las dudas que tengan, las hagan, todas las dudas que tengan. Si en algún momento hay una duda en la cual yo no les puedo contestar, créanme que se los voy a contestar en el menor tiempo posible, pero sí me gustaría, uno, porque así ustedes pueden mantener su sistema de gestión un poco con mayor eficacia y yo también podría aprender ante esas de las cosas que no pueda contestarles, ¿no? Y sería excelente. Así que estoy ávido a lo que ustedes me digan y simplemente poder responderles, ¿no? Ante esta situación. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Doctor, noches. buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta. Bueno, Ever Kesken de la Corte de Santa. Una consulta. Usted está hablando de que, lógicamente, todo cambio en el sistema de gestión tiene que ser planificado, ¿no? Con este tema de la pandemia, se suspendieron de un momento a otro, lógicamente, las actividades, la atención al público, y se tuvieron que tomar medidas, como se dice, de emergencia, ¿no? Por Sí. ejemplo, una de estas fue en el OU, ¿no? Que tuvimos que cambiar de emergencia la forma de atención, de manera Claro que virtual, sí. lógicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? No se, entre comillas, no se planificó, porque lógicamente, como le dije, fue de emergencia. En ese caso, el cambio ya se ha hecho. eh, Sería una no conformidad que tenemos que nosotros levantar. A ver, ¿el cambio se hizo en cuánto tiempo? Claro, lógicamente cuando se dio la emergencia, se vio el tema, ¿no? De que se tenía que atender al público y se dispuso la atención Pero por otra modalidad, ¿no? Que sería la sí, sí, virtual. sí le entiendo, pero ¿en qué tiempo se hizo el cambio? O sea, ¿cuánto tiempo demoraron para hacer ese cambio? Bueno, creo que fue una decisión así rápida, ¿no? Este, una decisión, una reunión y se tomó la decisión, ¿no? Que lógicamente, si fue la decisión, no fue exactamente, bueno, fue por la alta dirección, lógicamente, pero Ujú. no fue, digamos, no se documentó como podría, como lo que pide, por ejemplo, el sistema de gestión, ¿no? Me estoy hablando por ese tema, Sí, básicamente, ¿no?
Claro que sí, pero a lo que me refiero es esto. Si el sistema, se tomó la decisión por la alta dirección hacer ese cambio, ¿sí? O sea, la organización determinó que se debe hacer ese cambio por la emergencia. ¿Ese cambio se hizo en un instante, en ese mismo día, o tomó varias semanas, o por decir meses, en poder aplicarlo en todos sus procesos? No, lógicamente, como le dije, como fueron cambios de emergencia, no fue cuestión de 1 o 2 días que se tuvo que cambiar la modalidad, ¿no? Claro. Y después de ese cambio de modalidad, se tuvo que ir instruyendo al personal, ir Claro, capacitándolo. Ok, claro. pero eso sí ha demorado tiempo, En, ¿verdad? Ha en el demorado dos camino se ha semanas, ido, 3 semanas. claro, en el camino se ha ido cambiando otras cosas, de repente otros canales, se ha ido agregando y así, ¿no? Sí, yo pienso que ahí se debería levantar una no conformidad si usted ha identificado ese tipo de actividad, porque si bien es cierto, la alta dirección dijo eso, eh, quien esté encargado de levantar de planificar estas actividades, debió realizarlo en ese momento, porque no solo era la toma de decisión de ese momento, sino también era definir los recursos, establecer responsabilidades, capacitar al personal que no esté en condiciones de utilizar ese tipo de mecanismos. Ahora, no todo lo que se cambie en el sistema de gestión debe ser planificado, ¿sí? Solo lo que impacte al sistema de gestión, lo que impacte de una forma, pues, representativa, ¿no? En este caso, el trabajar de forma virtual a lo que se hacía presencial sí impacta de forma representativa. Y sí debería, si es que no se ha utilizado, deberías levantarte una no conformidad, pero más que eso, yo pienso que sí una no conformidad y regularizar todos esos pasos e incluso completar las capacitaciones, porque imagino que todavía están en capacitaciones, en, en tratamientos para poder este tipo de actividad ahora virtual perfeccionarla, ¿no? Ok. Otra pregunta, con respecto al análisis de las causas en las no conformidades, dependiendo del método que utilicemos, por ejemplo, si se trata de Ishikawa, ¿no? Sabemos que es un gráfico, Uh -huh. se tendría que, lógicamente, y hablando ya de documentos, plasmar ese gráfico o solamente, ya solamente mencionar las causas que se identificaron. ¿Es Lo idea, necesario sí, registrar ese gráfico? sí, porque hay que determinar, porque cuando, imagínense que las acciones que ustedes tomen, las correctivas no sean las que den buen resultado. Eh, quieren retroceder, ¿y por qué no dio buen resultado? Entonces, tendrían que ustedes hacer un análisis retroactivo de cuáles fueron en sí las acciones que se determinaron y ver si es que la no conformidad, pues, perdón, si la causa principal que determinaron en ese momento, o la causa raíz, no era esa, sino era la otra. Y por qué determinaron que era la otra, ¿no? Entonces, por eso es que yo pienso que debería hacerse. Ahora, sé que el diagrama de Ishikawa es un poco complejo, porque aparte de hacer los porqués, hay que hacerle gráfico, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría que trabajen con los 3 porqués o los 5 porqués, ¿no? Que es un poco más versátil y si lo hacen a conciencia, les va a dar la causa raíz, ¿sí? Básicamente eso. Gracias, Y, ingeniero. ok, doctor, no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Por favor, estoy a su disposición. Sí, disculpe, en cuanto a la gestión de riesgos, para evaluar la eficacia de las acciones o de los controles que planteamos, también usaríamos el mismo mecanismo como trabajamos el tema de acciones correctivas. No. La eficacia de los riesgos es como una segunda evaluación del riesgo. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto ha disminuido con la implementación de esas acciones? Ya, ¿y cuál sería el mecanismo en todo caso? O sea, volver a revisar nuestros riesgos según lo que la organización planifique y ver Sí, si ha repetido o se ha materializado el riesgo para ver si disminuye o no el nivel. sí, es una reevaluación de esos riesgos.
Entonces, si el nivel ha disminuido, usted lo puso alto ahí y con estas acciones se hace medio, es eficaz, ¿no? En cambio, si esos riesgos, si fue medio y subió a alto, entonces ya no sería eficaz, sería pues ineficaz. Entonces, por ese sentido, pues, pero básicamente es una reevaluación, doctora Ana, no hay un problema, usted vuelve a hacerlo. Usted aplicó esas actividades y si les resultó bien, pues lo registra en su matriz, como una segunda evaluación al final. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería el plazo que recomiendan para volver a hacer esta reevaluación? Yo lo recomiendo anualmente, ¿sí? Sin embargo, hay actualizaciones que se van a dar con respecto a las no conformidades. Acuérdense que al inicio estábamos hablando que de determinar una acción, después de establecer una acción correctiva y determinar sus acciones, hay que identificar los riesgos y oportunidades de esa no conformidad y colocarlos en nuestra matriz, ¿sí? Entonces, actualizaríamos nuestra matriz con nuevos riesgos, nuevas oportunidades por cada acción correctiva, pero también deberíamos volver a evaluarlo anualmente, creo. Yo pienso que la frecuencia normal de evaluación de la matriz debe ser anual para poder verificar el cumplimiento de las acciones, ¿sí? Porque creo que es una etapa prudencial. Habrá riesgos en los cuales la implementación debe ser muy elevada, ¿no? O sea, con muchos tiempos para hacerlo y esos tendrá que dejarse para el siguiente año. Pero no hay problema. Anualmente es el periodo general. Ya decir, si por ejemplo mis riesgos o esta identificación lo he realizado en febrero de este año, mis actividades a la fecha ya están ejecutadas ya estamos en más de 6, 7 meses, sería recomendable hacer esta evaluación al finalizar el año o el primer mes del año siguiente. Claro, si es un año que corta, digamos, la evaluación del sistema de gestión, lo ideal es que el sistema de gestión se evalúe cuando ya todo está solo para verificar. Entonces, si es en ese caso usted ha implementado su matriz en septiembre, pero en julio y la auditoría es en diciembre, sería ideal evaluarla de nuevo con las acciones que se han cumplido, nada más, para que pase su auditoría y de ahí el siguiente año, ¿no? Para nivelar las frecuencias junto con la auditoría. Claro, o en todo caso tal vez realizarlo cuando se realiza la revisión por la dirección, ¿no? Creo que sería una buena oportunidad también para revisar nuevamente. Exacto. Sí, porque después de la revisión por la dirección va a salir varias cosas del sistema de gestión. Claro, ¿no? Y eso nos va a obligar a actualizar nuevamente la matriz, Exacto. Exacto, otra. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar aquí presentes también en este momento que nos hemos pasado unos minutitos, pero les agradezco a todos ustedes y cualquier consulta, igual no sé si se ve mi pantalla, está igual mi correo, teléfono, ustedes pueden escribirme o por medio de las doctoras encargadas de la capacitación. A cualquier duda, yo estaré dispuesto a absolver sus dudas, ¿sí? Entonces, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Rosales, por Gracias. Les agradecemos por su asistencia y participación. Nos estaremos conectando el 24 de noviembre, que será nuestra tercera y última sesión en la forma de capacitación de gestión de calidad. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.